Sigamos comentando alguna de las muchas cartas de nuestra Santa Madre a la Madre María de San José. Primero nos toca muy de cerca, pero además se me antoja que en estas cartas, de entre tantas como tiene la Santa a sus monjas, en estas se compendia como en cifra todo lo que querría decir a todas las otras y lo dice muchas veces. Pero lo mismo que le dice alguna vez a María de San José, en ella lo hallo todo junto. Y si mi parecer se hubiera de tomar, muerta yo la eligieran por fundadora. Así también en las cartas se compendia todo lo que dice y siente que deben vivir sus monjas. Y en esta, ahora la 56, según la numeración de Palafox, después esto ha sido muy actualizado, pero yo me atengo a su numeración, pues empieza diciendo que le daría grandísimo contento verlas descansadas. Y esto es muy importante para las monjas. Está diciendo la Santa Madre que se alegra de las nuevas de su salud, como de esa monja que nos hace tan buena obra como será pagar la casa, una que ha entrado. Y plegue a Dios no haya algún desmán, harto se lo suplico, que me daría grandísimo contento verlas descansadas. Esto se refiere, como sabemos, a la fundación de Sevilla, que había sido tan sufrida el año entero, día por día, que pasó allí la Santa Madre, fue terrible, hasta que por fin se cambiaron a la casa nueva y todo fueron resarcimientos de parte del arzobispo, que ya sabemos le pidió la bendición en plena calle a la Santa Madre, pero fue un año tan sufrido y después seguiría siéndolo, a pesar de lo que parecía. Y la Santa Madre había dejado allí a una joven monja, muy inteligente, muy discreta, muy relaciones públicas, pero muy joven y por tanto inexperta. Y entonces sabe la Santa Madre que todas esas vicisitudes turbaban a las monjas naturalmente, y esto es lo peor que puede suceder. Nada te turbe, nada te espante. Un alma que quiere servir a Dios no puede carecer de paz, no puede estar entre vaivenes de acontecimientos que la perturban. Entonces, cuando dice la Santa Madre al inicio de esta carta, me daría grandísimo contento verlas descansadas, está diciendo que sus hijas tienen que vivir así. No descansadas, naturalmente, en el sentido de no tener nada que hacer, no desoficiadas, ociosas, que es algo terrible, pero descansadas interiormente. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa, dice el Santo Padre. Entonces, el que no tiene armonía interior, el que no tiene unión interior, veíamos ayer en la anterior carta, porque no deja que la unción le haga la unción del Espíritu Santo nos integra, nos armoniza, nos ensambla, nos coloca interiormente y nos lleva a la unión interna de nosotros mismos y a la unión con Dios. El que no tiene unión, el que está disperso por dentro, no tiene paz y por lo tanto no tiene descanso. La paz la definía San Agustín ya como tranquilitas ordinis. La paz es la tranquilidad del orden.
Y el orden es cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Cuando entras en una habitación, no queramos decir en una casa religiosa, y ves que no está todo recogido, que hay cosas por el medio, es porque esas cosas, si están por el medio, es que no están en su sitio. Si no están en su sitio, o es que no tienen sitio o que no se las ha llevado a ese sitio. Por tanto, no hay orden. Y esa carencia de orden exterior es manifestativa de la ausencia de orden interno y, por tanto, de la ausencia de paz. A todo esto nos está llevando la consideración de esa frase en esta carta muy breve, pero creo que interesante en este sentido, en que empieza la Santa Madre así: me daría grandísimo contento verlas descansadas. El contexto, como hemos dicho, es este. La Santa se alegra de que por fin haya remedio para pagar aquella casa, que era una casa buena de Sevilla, con el ingreso de una monja, porque la Santa Madre quería a sus hijas pobres, pero no empeñadas. Y sabía ella bien que la pobreza es alegría, pero el empeño es congoja, y que la pobreza da al hombre libertad, pero las deudas y empeños dan servidumbre. Entonces, quiero verlas descansadas. Y esto, como digo, lo aplicamos a todo lo demás. En un convento, en una vida consagrada, no digamos si es contemplativa, hay que vivir descansados, o sea, no esclavos de tensiones, de crispaciones. Ahora se dice una palabra espantosa, del estrés. Está estresado, como si nuestro español no tuviera todos los sinónimos que queramos. Y esto a veces hoy se observa también en las monjas que están metidas en su clausura, pero es que no llegamos, padre, no se llega. Bueno, ¿a qué hay que llegar? Hay que llegar al cielo. Y ahí yo creo que podremos llegar por la misericordia de Dios. Pero por lo demás, ya sea que se tengan muchas enfermas, bueno, pues se deja todo lo demás. Y si no, se atiende a las cosas como se pueda. No hay que agobiarse. A veces el perfeccionismo, el afán de quedar bien, no digamos si es ante los de fuera, nos condiciona demasiado para andar con la lengua afuera y dejar lo principal. Marta, andas inquieta y nerviosa y preocupada por muchas cosas, y solo una es necesaria. Preocuparse nunca, decía la Madre Maravillas a una monja. Hija, ocuparse sí, preocuparse nunca. Preocuparse es ocuparse de antemano, sufrir anticipadamente. Entonces, lo que quiere el Señor de nosotros, paz. Dice la Santa Madre al final de las moradas: paz, 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 dijo el Señor a los apóstoles. Y así saluda siempre resucitado: no temáis, no os inquietéis, no os preocupéis. ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo. Paz a vosotros. Busca la paz y corre tras ella. Es que entonces, no llegamos. Bueno, hay que llegar a la unión con Dios, viviendo descansadamente. Y no se puede llevar una vida espiritual, una vida consagrada con la lengua afuera, por cuestiones externas o por perfeccionismo y exigencia interna, que me llevo a mí mismo con la fusta. No. El Santo Padre tiene una carta a una señora, no me acuerdo, creo que es a doña Ana de Pedraza. Entonces supongo que esta señora le había escrito diciéndole pues estas cosas que decimos: es que no llego, es que no agrado a Dios, es que Él no estará contento de mí, en fin, esos perfeccionismos voluntaristas que nos han metido en la cabeza desde que somos pequeños o desde que entramos en religión, y que es más propio del fariseísmo o de un jansenista
que de un niño pequeño que está en los brazos de su padre y acalla y modera sus deseos y no pretende grandezas que superan su capacidad, sino que está ahí dejándose amamantar, como dice la Santa Madre, que es la oración. Pero nos han metido eso. Y dice la Santa también, este negocio no ha de ir a fuerza de brazos. No se suban sin que Dios los suba. Y entonces dice el Santo Padre a esa señora, ¿qué piensa, hija? ¿Qué vida o modo de proceder se pinta ella? ¿Qué cree que es servir a Dios, sino no hacer males, guardando sus mandamientos y andar en sus cosas como pudiéremos? Como pudiéremos. Si fuésemos más comprensivos con los demás y con nosotros mismos, nos pareceríamos más a Dios, porque Él es mucho más bueno que nosotros malos y es mucho más suave que nosotros rígidos. A todo esto me lleva esta frase de la Santa Madre. Me daría grandísimo contento verlas descansadas. Y yo me la figuro a ella así, en sus conventos, en sus palomarcitos, no digamos en los que plantó por su propia mano, y donde se le canta con más propiedad que en ningún sitio, Veni et vide et visita vine amistam quam plantavit extera tua. Entonces me la figuro sentada en el coro cuando sus hijas están rezando y mirándolas con una sonrisa de complacencia, con también cierto sentimiento de decepción, porque algunas no son tan santas como a ella le gustaría, pero impera la comprensión y la dulzura y la capacidad de esperar sobre esa decepción. Y las mira en el coro, según están cantando, rezando el oficio divino, y cuando ve alguna un poco turbada interiormente o que se ha llevado el día corriendo o preocupada o alterada, entonces la Santa Madre quisiera susurrarle al oído del alma, me daría grandísimo contento verla descansada. Y así lo mismo si esa monja está en la cocina y ve que van a tañer a sexta y no ha terminado y está agobiada. Bueno, sí, sea diligente, apúrese y sirva a la comunidad lo mejor que pueda, pero no esté así, porque no es bueno para el alma. Claro, se dice muy fácil, cuando se tiene entre manos un trabajo, pues hay que concluirlo, sí, pero es la disposición interior. Miren, yo en este tiempo de Adviento pienso muchísimo en la paciencia admirable de María y José. Hasta que ninguno de nosotros tengamos que enfrentarnos con situaciones tan adversas, tan incomprensibles, tan absurdas, tan duras, como las que ellos tuvieron que arrostrar, todo al revés, todo incómodo, todo pobre, todo deshonroso, todo desprecios, todo puertas cerradas, todo incomodidad, todo incertidumbre de una quinceña primeriza que va a dar a luz, todo carencia de medios de un hombre que lo único que tiene es el ronzal del borriquito del que tira, todo kilómetros por delante, más de 100 de Nazaret a Belén, todo soledad y todo paz, todo sosiego, ánimo inalterable, palabras agradables y dulces de uno al otro, sonrisa permanente, confianza ilimitada en la voluntad de Dios. Qué cansados irían María y José. ¿Dónde dormirían durante todas aquellas jornadas?
Y después, cuando estás soñando en llegar a un sitio y reposar, aunque sea en un rinconcito pobre, te cierran la puerta. Y así de un lugar a otro. Y ha caído la noche ya. Y María está para dar a luz. ¡Qué cansados! Pero qué descansados. Eso es lo que me llama la atención. Es imposible imaginarlos crispados, poniéndose nerviosos el uno al otro, dejando escapar palabras inconvenientes. Es imposible. Eso que con tanta facilidad nos ocurre a nosotros. Es imposible. Me daría grandísimo contento verlas descansadas, dice la Santa Madre, apareciendo en una oficina o en la celda o en el coro o en la recreación, cuando no supone tanto descanso anímico y emocional como tiene que suponer una recreación, cuando se habla de cosas de Dios o de cosas más o menos indiferentes, pero procurando yo siempre alegrar a las demás, que es el grado más alto de la caridad fraterna según Santa Teresita, alegrar a todos los de casa. Pues todo esto sacamos de esta carta de la Santa Madre. Y después añade que habla del señor García Álvarez, de las monjas de Paterna, y que no se espanten, no estén luego como nosotras, que es un desatino, ni pongan tanto en que no se hablen ni otras cosas que de suyo no son pecado, que gente acostumbrada a otra cosa harálas hacer más pecados que les quitar. Es menester tiempo y que obre Dios, que será desesperarlas. Harto se lo pedimos acá. Otro párrafo encantador. Ya sabemos que las monjas de Paterna, aquellas calzadas, debían ser, luego aquello salió regular, pero en fin, le habían encargado a la Santa Madre también que las reformase. Es una historia más larga, pero ese es el resumen. Y las monjas que iba mandando la Santa Madre a reformarlas, pues se venían muy espantadas de las relajaciones o las costumbres que veían en aquellas. Y otra vez la comprensión de la Santa Madre. Que no se espanten, que no estén luego, luego significa enseguida, como nosotras, que es un desatino, ni pongan tanto en que no se hablen y otras cosas que de suyo no son pecado, que gente acostumbrada a otra cosa harálas hacer más pecados que les quita. Es menester tiempo y que obre Dios, que será desesperarlas. Qué inteligente actitud para llevar almas, sobre todo quien tiene que gobernarlas. Qué inteligente y virtuosa actitud para sobrellevarnos unos a otros. Es un error muy de principiantes, pero que a veces se arrastra toda la vida, el proyectar el propio camino espiritual sobre los otros. Y cada alma es un alma. Y a cada uno lo lleva Dios de una manera. La Santa Madre dirá en otra carta a una priora, no las lleve a todas por un rasero. Cada uno tiene sus ritmos. Si Dios nuestro Señor los respeta y tan de mientras hácese a nuestra condición, ¿por qué imponer yo las cadencias de mis tiempos a los demás? ¿Y por qué ponerme un programa, una carta de navegación a mí mismo que no respete los ritmos de Dios? Es menester tiempo y que obre Dios. Hay que aplicar la paciencia con las almas, dice el Santo Padre, aunque en algunas no querría Dios ver tanta, porque también nos podemos refugiar en que, que hay que menester tiempo exigiéndose, pero no tiempo fustigándose. El sufrir las que la abandonen es malo, salvo si no es pudiendo hacer que no lo entiende. Es menester que entiendan las que gobiernan, que dejado el encerramiento, lo demás ha de obrar Dios y llevarlo con gran suavidad. Otra frase extraordinaria, sobre todo para las
prioras o maestras de novicias o confesores. Grandísimo encerramiento quiere la Santa Madre para sus hijas. Y eso ya es una penitencia porque implica la renuncia a muchas cosas. Han de venir prelados pesados que las agobien con otras cosas, dirá en una carta al final. Y ya bastante pesada es nuestra regla, viene a decir, si la cumplimos bien. Entonces, es menester que entiendan las que gobiernan que dejado el encerramiento, lo demás ha de obrar Dios y llevarlo con gran suavidad. Es que ese encerramiento lleva consigo una vida a toque de campana, un asistir al coro perpetuamente, que es una de las 12 estrellas de la perfección según el Santo Padre, y una vida de comunidad muy estrecha unas con otras, puesto que están encerradas en casa pobre y chica. Y entonces, si la monja se atiene bien a su regla y la cumple con perfección y sus constituciones o tiende a cumplirla con los explicables fallos humanos, pero no haciendo las paces con sus escapatorias y acostumbrándose a ser impuntual o dejada en el trabajo, no. Si trata de cumplir con perfección lo que ha profesado, entonces Dios va obrando. Pero no hay que agobiar mucho más a las almas, es lo que está diciendo aquí la Santa Madre. Primero ha venido a decir que es bien disimular el prelado cuando son los baldones en ausencia. Y dice Palafox, porque andar averiguando chismes de ausencia y a caza de descuidos de la lengua, destruye en los superiores el obrar por corregir el decir. Muy interesante también. Y luego viene a decir, traduce así Palafox más castizamente, que no sean muy gobernadoras las preladas, ni lo quieran todo corregir y gobernar. Y dice Palafox, dentro del mismo gobierno y sin salir de los límites de la obediencia, es menester dejar al alma en su libertad para que obre la religiosa gustosa y voluntaria, lo que no hace con tanto gusto violenta. Con esto se le atribuye a la gracia lo que quiere tomar para sí esta nuestra miseria o naturaleza. ¿Querríamos nosotros que fuesen nuestros súbditos buenos porque nosotros se lo mandamos? Y mejor es que sean buenos porque se lo manda Dios. Si bien se lo manda por nosotros y somos el instrumento de Dios. Algunas veces amamos más el mandar que el mejorar y quiero que sirva a Dios porque me obedezca a mí. No así, no, sino que a mí me obedezca solo porque sirva a Dios. Dios es el que ha de obrar en el convento, no la priora. Dios ha de obrar en el obispado, no el obispo, porque todo es bien que lo hagamos en el nombre de Dios y por Dios, y sea Dios obispo y pastor del ganado del obispo y obispado. Anden las cosas por mayor conforme lo mandan las constituciones, pero el gobernar por menor en cada cosa y en cada acción no es de la priora ni del prelado, solo es de Dios. El prelado pida a Dios, trátelo con Dios, acuda a Dios, para que Él gobierne por menor lo que el prelado no es bastante a gobernar, sino solo por mayor. Muestre dulzura, agrado, vigilancia, celo, discreción y todo con amor y caridad. Y verá cómo, sin que parezca que Él gobierna, lo gobierna todo Dios. Ya ven cómo entre lo que dice la Santa Madre y lo que comenta después Palafox, tenemos en las cartas de Teresa un vademecum no solamente de vida espiritual, sino de convivencia humana, muy dulce, muy agradable. Y termina
la Santa Madre diciendo que a la priora de Paterna que me diga cómo le va, y a San Jerónimo que me lo escriba, y a entrambas que pongan en Dios su confianza, porque acierten en todo y no piensen que han de hacer nada por sí. Es lo que acaba de explicar Palafox. Yo estoy buena, la Madre Priora de Malagón como suele. Dígame si llevaba nuestro padre dinero para el camino, que he entendido que no. Y como siempre, preocupándose de todo, son hoy 17 de enero, año de 1577, y yo, sierva de vuestra reverencia, Teresa de Jesús. Pues, a ver si nos da tiempo un poquitín, aunque sea breve, de decir un par de cosas de la carta siguiente a la misma Madre María de San José, priora de Sevilla. Su manera de oración me contenta mucho, y el ver que la tiene y que la hace Dios merced no es falta de humildad, con que entienda que no es suyo como lo hace, y se da a ello a entender cuando la oración es de Dios. Empieza la carta por ahí, después habla de muchas monjas, como siempre, la famosa San Jerónimo, la priora de Beas, etc. Y le da otros muchos consejos sobre los cerrojos, las rejas del coro, que no son menester más pulidos los cerrojos, los crucifijos que se están haciendo, pero nos quedamos con ese primer párrafo. La oración de María de San José. La Santa Madre le advierte que no tenga por malo conocer las mercedes que Dios le hace, mientras le dé gracias por ello. Porque negar a Dios o no reconocerle o no agradecerle los beneficios que nos hace, por no profundizar en conocer esos beneficios, es una humildad muy imperfecta. Y Dios echa mucho de menos que le demos las gracias cuando Él está volcado totalmente sobre nosotros en hacernos mercedes. Cuando curó los 10 leprosos, se lamentó así. ¿No eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Entonces, el ver que tiene esa oración, dice la Santa a María de San José, y que la hace Dios merced, no es falta de humildad, con que entienda que no es suyo, como lo hace. Y se da ello a entender cuando la oración es de Dios. Harto le alabo de que vaya tan bien, y procuraré dar las albricias que pide. Ruegue a Dios que sea yo tal que me oiga. Vamos a quedarnos con esto, aunque son más temas los que saca Palafox de esta carta y muy agudamente, como siempre lo hace, pero tenemos suficiente para esta mañana. Primero, harto me holgaría yo de verlas descansadas. Quiere la Santa Madre esto en sus hijas, paz. Y en este tiempo de Adviento a esto nos ayuda a mirar a María y José. En paz, sosiego y silencio, en noche oscura de fe, en corazones vacíos, le gusta a Jesús nacer. Paz, paz. Y que se huelgue la Santa Madre de ver a sus hijas descansadas. Y después, que quien tiene que tener cuenta con esas almas que Dios le ha encomendado, sepa y actúe en consecuencia sabiendo que es Dios el que obra y que respetemos sus tiempos. Es menester tiempo y que obre Dios. Que no se espanten de que los demás no estén luego como nosotros. No pongamos tanto en cosas pequeñas. Llevemos a las almas con la suavidad de Dios. Esa era la primera carta. La segunda, dar gracias a Dios de nuestra oración, del florecimiento, aunque sea tan torpe, tan lento, tan imperfecto, tan desmañado,
pero algo es el florecimiento de nuestras pequeñas, incluso ridículas virtudes. Pero, hija, ¿qué piensa que es servir a Dios? Sino no hacer males, guardando sus mandamientos y andar en sus cosas como pudiéramos, como el niño en brazos de su madre. En fin, que sigamos asimilando esta maternal, dulcísima suavidad teresiana, porque es la suavidad del corazón de Jesús.